Descubre la historia real de amor más prohibida del siglo XVIII, cuando un poderoso hacendado se enamoró perdidamente de su esclava, desafiando las leyes, la sociedad y su propia familia. Un romance clandestino que cambió destinos y rompió todas las reglas de su época. ¿Hasta dónde llegarías por amor? ¿Qué harías si amar a alguien significara perderlo todo? Tu fortuna, tu nombre, incluso tu libertad. Esta es la historia de un amor tan prohibido que la ley intentó borrarlo de la historia, pero fracasó. En el año 1748, en las vastas plantaciones de azúcar de Brasil colonial, la sociedad estaba dividida por una línea invisible pero inquebrantable. El color de la piel determinaba tu destino, tus derechos y especialmente con quién podías amar. Esta es la historia real de Francisco Pinheiro, un hacendado portugués de 35 años, dueño de una de las haciendas más prósperas de Minas Gerais, y Chica da Silva, una esclava de 25 años, cuya belleza y astucia desafiarían todas las normas de su tiempo. Francisco era todo lo que la sociedad colonial esperaba, educado en Coimbra, rico, con conexiones políticas poderosas. Había llegado a Brasil para supervisar los negocios de extracción de diamantes de la corona portuguesa. Tenía el mundo a sus pies, el respeto de la aristocracia y un futuro brillante asegurado. Pero todo cambiaría el día que sus ojos se cruzaron con los de Chica en el mercado de esclavos. Chica da Silva no era una esclava común. Nacida de madre esclava y padre blanco, había aprendido desde niña a navegar entre dos mundos que se odiaban mutuamente. Trabajaba en la casa grande de otro hacendado, donde había desarrollado una inteligencia social extraordinaria y una dignidad que ningún látigo podía quebrar. Sabía leer y escribir, algo rarísimo para una mujer esclavizada, y tenía una personalidad magnética que hacía que tanto esclavos como señores la respetaran. El problema que enfrentaba a esta sociedad era brutal en su simplicidad. Las leyes coloniales portuguesas prohibían explícitamente las relaciones entre blancos de la aristocracia y personas esclavizadas. No era solo mal visto, era ilegal. Un hombre de la posición de Francisco que se involucrara con una esclava podía perder sus títulos, sus propiedades y ser exiliado de vuelta a Portugal en desgracia. Para Chica, el castigo podía ser aún peor: la venta a plantaciones remotas, donde moriría trabajando bajo el sol implacable, o incluso la muerte. Pero el amor, como sabemos, no obedece leyes humanas. Francisco comenzó visitando la hacienda donde Chica trabajaba, con excusas de negocios. Sus conversaciones iniciales eran breves, formales, pero había una corriente eléctrica entre ellos que ambos sentían y que aterraba a Francisco. Él sabía que cada mirada, cada palabra de más, lo acercaba a un precipicio del cual no habría retorno. La sociedad colonial tenía mecanismos perfectos para destruir este tipo de amor antes de que floreciera. Los vecinos espiaban, los sirvientes chismorreaban, la iglesia vigilaba y condenaba. Las mujeres blancas de la alta sociedad, celosas de la belleza de Chica, comenzaron a murmurar. Los otros hacendados advertían a Francisco: puedes tener a cualquier esclava en tu cama, nadie te juzgará por eso, pero jamás las ames, jamás les des poder, jamás olvides quiénes son. Ese era el verdadero dolor de esta época. No era el deseo lo prohibido, era el amor. Un hombre blanco podía violar a 100 esclavas sin consecuencia social, pero amar a una, respetarla, tratarla como igual, eso era imperdonable porque amenazaba todo el sistema. El sistema colonial se sostenía sobre la deshumanización. Si un hacendado poderoso admitía que una mujer esclavizada podía ser su igual en intelecto, en dignidad, en humanidad, entonces todo el edificio de la esclavitud se tambaleaba. Francisco enfrentaba una decisión imposible:
podía seguir su camino seguro hacia la riqueza y el respeto, casarse con alguna dama portuguesa pálida que le daría herederos legítimos y mantener a Chica como amante secreta, tratándola como objeto, o podía arriesgarlo todo por algo que la sociedad consideraba una locura, un amor verdadero que cruzaba la línea más prohibida de todas. Una noche de 1753, Francisco tomó la decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Compró a Chica da Silva a su dueño por una suma escandalosa, el equivalente a 20 esclavos jóvenes y fuertes. Los rumores explotaron inmediatamente por toda la región. ¿Por qué pagaría tanto por una esclava que ya pasaba de los 30 años? La respuesta era obvia para todos, y las consecuencias sociales fueron inmediatas y brutales. Pero Francisco no se detuvo allí. Hizo algo que ningún hacendado había hecho antes. Le otorgó a Chica su carta de libertad. En un documento legal que escandalizó a los notarios, declaró que Chica da Silva ya no era propiedad de nadie, que era una mujer libre. Esto era más que amor. Era una declaración de guerra contra todo el sistema social. Las familias aristocráticas de Minas Gerais cerraron sus puertas a Francisco. Las esposas de los otros hacendados se negaban a estar en la misma habitación que Chica. Los sacerdotes sermoneaban contra el portugués que había perdido la razón por una negra. Cartas viajaban a Lisboa denunciando a Francisco ante las autoridades coloniales. Su hermano le escribió desde Portugal, suplicándole que entrara en razón antes de que fuera demasiado tarde. Pero Francisco y Chica construyeron algo extraordinario en medio de este huracán de odio. Él le construyó una mansión solo para ella, algo inaudito. La vistió con las telas más finas de Europa. Le regaló joyas que habrían hecho palidecer de envidia a cualquier condesa portuguesa. Pero más importante aún, la trataba como su igual. Cenaban juntos en la misma mesa, algo que horrorizaba a los visitantes. Él consultaba sus opiniones sobre negocios, sobre política, sobre vida. Chica dio a luz a 13 hijos de Francisco. Y aquí viene algo revolucionario. Francisco reconoció legalmente a cada uno de ellos como sus hijos. Les dio su apellido. Los educó como nobles. En una sociedad donde los hijos de esclavas eran automáticamente esclavos, los hijos de Chica crecieron como aristocracia. Las hijas recibieron dotes generosas y se casaron con hombres blancos de buenas familias, familias que necesitaban el dinero de Francisco más de lo que odiaban su elección. Los hijos fueron enviados a estudiar a Coimbra, la universidad más prestigiosa de Portugal. La tensión llegó a su punto máximo cuando Francisco decidió construir algo que se convirtió en leyenda. Un lago artificial junto a su hacienda, completo con un barco de vela europeo traído pieza por pieza desde Lisboa. ¿Por qué? Porque Chica, que había nacido esclavizada en el interior de Brasil, nunca había visto el mar y soñaba con conocerlo. Como no podía llevarla a Portugal, donde habría sido arrestada o insultada públicamente, Francisco le trajo el mar a ella. Este gesto romántico enfureció a la sociedad de una manera que todo lo anterior no había logrado. No era solo que amara a una ex-esclava, era que la amaba ostentosamente, que le daba todo lo que normalmente solo se daba a esposas legítimas de la aristocracia. Era que trataba sus caprichos como órdenes, sus deseos como prioridades. Los enemigos de Francisco trabajaban incansablemente para destruirlo. Presentaron denuncias formales ante las autoridades coloniales, acusándolo de escandalizar la moral pública y subvertir el orden natural de las razas. Hubo intentos de incautarle propiedades, de anular sus contratos de extracción de diamantes. Algunos vecinos intentaron envenenar a Chica, otros esparcían rumores de que era bruja y había hechizado al portugués. Chica, por su parte, demostró ser tan astuta como valiente. Aprendió a manejar los complejos códigos sociales de la aristocracia colonial,
Organizaba recepciones donde servía comidas más elaboradas que las de las señoras blancas. Patrocinaba obras de caridad que la hacían popular entre la gente común. Cuando las damas aristocráticas la insultaban, ella respondía con gestos de generosidad pública que las hacían quedar mal. Hubo momentos oscuros. Una noche, un grupo de hacendados borrachos intentó asaltar la casa de Chica cuando Francisco estaba ausente, gritando que iban a enseñarle su lugar. Solo la intervención armada de los esclavos liberados de Francisco, leales a Chica, evitó una tragedia. El incidente quedó sin castigo porque las autoridades locales simpatizaban con los atacantes. Francisco tuvo que tomar una decisión terrible: retroceder y salvar lo que quedaba de su posición social o seguir adelante y arriesgarlo todo. Cada día que pasaba con Chica perdía algo: un socio comercial, una invitación, un contrato, respeto. Pero cada día también ganaba algo que el dinero no podía comprar: una compañera que lo entendía, que lo desafiaba intelectualmente, que amaba no su dinero o posición, sino al hombre que era. El momento más dramático llegó en 1771, cuando Francisco enfermó gravemente. Los médicos le daban pocas semanas de vida. Fue entonces cuando se reveló la verdadera naturaleza de su relación y el secreto que habían guardado durante años. Francisco convocó a los notarios más importantes de la región a su lecho de muerte para hacer algo sin precedentes: modificar su testamento dejando a Chica da Silva como heredera universal de parte sustancial de su fortuna. Esto causó un escándalo monumental, porque significaba que una exesclava controlaría recursos que superaban a los de muchas familias nobles portuguesas. Pero aquí viene la revelación más impactante. Francisco y Chica se habían casado en secreto años atrás. En una ceremonia privada con solo 2 testigos, un sacerdote, que después fue transferido misteriosamente a otra parroquia, había bendecido su unión. El documento matrimonial estaba oculto en un cofre que Francisco ahora revelaba. Técnicamente, legalmente, aunque la sociedad la tratara como concubina, Chica era su esposa legítima. Este secreto explotó como una bomba. Si el matrimonio era válido, entonces todos sus hijos no eran bastardos, sino herederos legítimos, con derechos legales completos. Las implicaciones eran enormes. Familias que habían aceptado casarse con las hijas de Francisco pensando que casaban con bastardas ricas, descubrían que habían casado con herederas legítimas de un noble portugués. El apellido Pineiro ahora corría por las venas de nietos mestizos que vivían en casas señoriales. Los parientes de Francisco en Portugal intentaron impugnar el testamento. Contrataron los mejores abogados, argumentaron que Francisco había estado mentalmente incapacitado por pasiones ilegítimas, que Chica lo había manipulado, que el matrimonio secreto era inválido. El caso legal se prolongó por años y se convirtió en uno de los más famosos del Brasil colonial. Pero Francisco había sido más astuto que todos ellos. Durante décadas había ido consolidando legalmente la posición de Chica de maneras que parecían insignificantes en su momento, pero que ahora formaban una fortaleza legal inquebrantable. Había comprado propiedades a nombre de ella cuando todavía era legalmente libre de hacerlo. Había establecido fideicomisos para sus hijos, reconociéndolos públicamente en documentos notariales que nadie había impugnado en su momento. Había acumulado testimonios de sacerdotes, comerciantes y hasta algunos nobles que, sobornados o convencidos genuinamente, atestiguaban la validez de su relación. La revelación más dolorosa llegó cuando se descubrieron las cartas que Francisco y Chica habían intercambiado durante sus separaciones. En una sociedad donde se asumía que el amor entre un blanco y una negra era imposible, estas cartas
mostraban una devoción mutua que rivalizaba con las grandes historias de amor de la literatura europea. En Francisco escribía a Chica con una vulnerabilidad que ningún hombre de su posición mostraría públicamente. Tú eres mi hogar, mi consuelo, la única persona ante quien puedo ser simplemente Francisco, no el administrador, no el hacendado, no el portugués importante. Contigo soy completo. Las cartas de Chica revelaban una mujer de una profundidad emocional e intelectual sorprendente. Escribía sobre filosofía, sobre política, sobre la injusticia del sistema que los rodeaba. En una carta desgarradora escribió: a veces pienso en todas las otras chicas que existen en estas plantaciones, mujeres tan capaces como yo, tan inteligentes, tan dignas de amor, pero que nunca encontrarán su Francisco. Y me pregunto si nuestro amor es una bendición o una crueldad, porque nos muestra lo que podría ser si el mundo fuera diferente. Francisco sobrevivió a aquella enfermedad, contrario a todos los pronósticos. Chica lo cuidó personalmente durante meses, sin dormir, preparando ella misma sus medicinas. Los esclavos de la hacienda dijeron después que había sido el amor de Chica lo que lo salvó, no los médicos. Vivió 13 años más, hasta 1773. Cuando Francisco finalmente murió, Chica quedó como una de las mujeres más ricas de Brasil. Pero la riqueza vino con un precio terrible: soledad social casi completa. Las puertas que se habían cerrado nunca se reabrieron. Vivió otros 23 años después de la muerte de Francisco, manteniendo la mansión tal como él la había dejado, visitada solo por sus hijos y nietos, una reina sin reino, una aristocrática sin aristocracia que la aceptara. El clímax final de esta historia ocurrió cuando Chica murió en 1796. En su testamento, pidió ser enterrada con el vestido de novia que había usado en su ceremonia secreta con Francisco, un vestido que nadie sabía que existía hasta ese momento, y pidió que en su tumba se grabara algo que sacudió los cimientos de la sociedad. Aquí yace Francisca da Silva de Oliveira, esposa amada de Francisco Pinheiro. No ex-esclava, no concubina, sino esposa amada. La historia de Francisco y Chica da Silva no terminó con sus muertes. De hecho, en muchos sentidos, apenas comenzaba. Lo que sucedió después de que ambos dejaran este mundo reveló el verdadero impacto revolucionario de su amor prohibido. Los descendientes de Francisco y Chica formaron una de las familias más influyentes del Brasil colonial y posterior independiente. Sus nietos se casaron con familias aristocráticas de todo Brasil. Sus bisnietos ocuparon posiciones en el gobierno, en la iglesia, en el ejército. Sangre africana corría ahora abiertamente por las venas de la élite brasileña, algo impensable antes de que Francisco desafiara las normas. Pero el legado más profundo fue invisible y más poderoso. La historia de Francisco y Chica circuló entre los esclavos de toda la región como una leyenda de esperanza. Demostraba que el sistema no era absoluto, que el amor podía existir cruzando esas líneas supuestamente infranqueables. Otros hacendados, inspirados o desafiados por el ejemplo de Francisco, comenzaron a liberar a sus amantes esclavas y reconocer a sus hijos mestizos. Lo que había sido un escándalo único se convirtió gradualmente en algo menos raro. Los enemigos de Francisco intentaron borrar su historia. Algunos registros fueron alterados, algunos documentos desaparecieron misteriosamente de los archivos. Pero la historia sobrevivió de boca en boca, pasando de generación en generación. Se convirtió en canción, en poema, en susurro entre amantes que desafiaban las normas de sus propias épocas. La verdadera revelación de esta historia es que el amor siempre ha sido revolucionario.
En una sociedad construida sobre jerarquías rígidas y deshumanización sistemática, el simple acto de amar a quien se supone que debes despreciar es un acto de rebeldía. Francisco no luchó con armas contra la esclavitud, no escribió manifiestos abolicionistas, no organizó revueltas, simplemente amó. Y ese amor fue más subversivo que cualquier revolución. Hoy, más de 250 años después, la historia de Francisco Pinheiro y Chica da Silva nos hace reflexionar sobre nuestras propias sociedades. ¿Qué líneas invisibles trazamos entre nosotros y ellos? ¿A quién se nos permite amar sin consecuencias sociales? ¿Cuántas historias de amor modernas enfrentan la desaprobación familiar, el rechazo social, las barreras legales? La lección de Francisco y Chica es que el verdadero amor requiere valor. No el valor momentáneo de declararse, sino el valor sostenido de elegir a tu pareja cada día, a pesar de las consecuencias. Francisco perdió amigos, contratos de negocios, respeto social, pero ganó algo más valioso: 30 años de amor verdadero con la mujer que eligió, no la que la sociedad eligió por él. Chica, por su parte, nos enseña que la dignidad no depende de lo que otros piensen de ti. Pasó de esclava a una de las mujeres más poderosas de Brasil, no ocultando su pasado, sino portándolo con orgullo. Nunca pretendió ser alguien que no era, nunca se avergonzó de sus orígenes. Su poder venía de su autenticidad. Para el público que está viendo este video, muchos de entre 35 y 70 años, esta historia resuena profundamente. Muchos han vivido o conocen amores que la sociedad desaprobaba. Diferencias de clase, de raza, de religión, de edad. La historia de Francisco y Chica nos recuerda que estos amores imposibles no son nuevos, que cada generación enfrenta sus propias versiones de estas batallas. Lo que hace que esta historia sea eternamente relevante es que plantea la pregunta fundamental que todos debemos responder. ¿Qué estás dispuesto a arriesgar por amor? Francisco arriesgó su fortuna, su posición social, sus conexiones familiares. Chica arriesgó su seguridad, su vida, todo, y ambos dirían que valió cada sacrificio. La tumba de Chica da Silva en Diamantina, Brasil, es hoy un lugar de peregrinación. Parejas que enfrentan oposición a su amor visitan su tumba pidiendo fuerza. El vestido de novia que pidió ser enterrada con ella fue eventualmente exhumado y se preserva en un museo. Testimonio silencioso de un amor que ni la muerte pudo silenciar. Algunos dirían que esta es una historia triste, de amor impedido por circunstancias injustas, pero yo prefiero verla como una historia triunfante, porque Francisco y Chica ganaron. La sociedad que los condenó está muerta, pero su amor sigue vivo en cada relato, en cada descendiente, en cada pareja que se inspira en ellos para luchar por su propio amor imposible. Si esta historia te tocó el corazón, dale like para que YouTube la muestre a más personas que necesitan recordar que el amor verdadero siempre vale la lucha. Comenta, ¿conoces alguna historia de amor imposible en tu familia o comunidad? Suscríbete a este canal porque cada semana traemos historias reales de amores que desafiaron lo imposible. Y comparte este video con alguien que esté luchando por un amor que otros no aprueban. Recuérdale que no está solo, que a través de la historia los valientes siempre han elegido el amor sobre la aprobación. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te hará creer en el poder del amor.